A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. El siglo XX vivió su más amargo momento durante la Segunda Guerra Mundial. Pero aquella larga noche también tuvo su final, y el mes de abril de 1945 fue testigo del colapso de aquellos que se creían asistidos por fuerzas divinas. En Alemania, Hitler vivía sus últimas horas, delirante, vociferando consignas huecas y a ratos acurrucado en un rincón en uno de los sótanos de su búnker. En Italia, un oscuro personaje, megalómano, conocido como Benito Mussolini, il Duce, también vivía sus últimas y trágicas horas. Menos de 2 años atrás, Italia se había dividido. Unos se habían hecho al lado de los aliados y otros, dirigidos por Mussolini, habían doblado la cerviz ante la paranoia de los nazis. Pero aquellos sueños producto de la vanidad, la ambición y la torpeza habían llegado a su fin. En un momento, un camión que hacía parte de una caravana que quería cruzar a Suiza fue detenido por un combatiente miliciano llamado Walter Audicho, más conocido como el Comandante Valerio. Allí, en el fondo del camión, encontró a una pareja de extraño aspecto, maquillados en exceso, mal disfrazados. La sorpresa no podía ser mayor. Eran nada más ni nada menos que Benito Mussolini y su amante Claretta Petacci. Sometidos a juicio sumario, Mussolini y su amante fueron fusilados en la plaza pública de Dongo. Una ráfaga de metralleta acabó con aquella aventura demencial, la más dolorosa del siglo XX. Y fue un día como hoy, 28 de abril de 1945. Las principales noticias del día. Titulares. Luis Lara es el nuevo ministro de Defensa. Pleno designa a comisión para investigar a Guadalupe Llori. Militares salen nuevamente a las calles de Guayaquil en medio de una compleja situación delincuencial. En tributación de hoy, auditoría tributaria, una herramienta de hoy. En el segmento de opinión, los notarios Cabreras y Don Nazas proliferan. En política internacional, recesión mundial. Los editoriales serán de Roberto Aspiazu, Más crudo, Ruth Hidalgo, Una cuestión de ética, José Hernández, Submarino de Correa o Ingenuo sin parangón. El blog de la noticia. Noticias del día. Luis Lara es el nuevo ministro de Defensa. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció al reemplazante de Luis Hernández. Se designó a Luis Lara como el nuevo ministro de Defensa. El mandatario firmó el decreto ejecutivo 409 mediante el cual nombró al general de división Luis Lara como titular de Defensa tras aceptar la renuncia a este cargo del general Luis Hernández. De esta forma, Lara es el tercer titular de esta cartera de Estado tras la salida de Fernando Donoso en octubre del 2021 y la reciente de Luis Hernández. La posesión de Luis Lara se realizó en el Palacio de Carondelet y contó con la presencia de los ministros de Gobierno e Interior, además de otros funcionarios. El general Lara tiene una trayectoria académica en investigación criminal y ha desempeñado cargos como comandante del Distrito Metropolitano de Quito, coordinador nacional del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, jefe de homicidios de Quito y Guayaquil, entre otros.
El Pleno designa una comisión para investigar a Guadalupe Llori. Con 81 votos a favor, el Pleno designó una comisión para investigar a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, con fines de destitución. Estará integrada esta comisión por Pamela Aguirre, de UNES, Peter Calo, de Pachacutic, Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano, Lucía Plasencia, de la Izquierda Democrática, y John Vinuesa, independiente. Para esta resolución operó una mayoría compuesta por el correísmo, UNES, el Partido Social Cristiano, así como legisladores separados de la bancada de Pachacutic, de la Izquierda Democrática e independientes. El oficialismo y la Izquierda Democrática abandonaron la sesión y denunciaron ilegalidades en el procedimiento. La coordinadora de la bancada de UNES, Marcela Holguín, mocionó en el Pleno la conformación de la Comisión Pluripartidista para investigar a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, de Pachacutic, lo que podría llevar a que sea removida de su cargo. Según la resolución, la comisión tendrá un plazo máximo de 35 días para presentar su informe ante la presidencia de la Asamblea Nacional, quien deberá incluir en el plazo máximo de 3 días como punto único del orden del día dicho informe para su tratamiento. Una vez concluido el procedimiento previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión Pluripartidista ad hoc quedará extinguida, así lo agrega el texto. Una posible destitución de Llori dependerá de una mayoría absoluta, es decir, de 70 votos. Militares salen nuevamente a las calles de Guayaquil en medio de una compleja situación delincuencial. En una reunión efectuada el lunes en el Palacio de Carondelet, se tomó la decisión de que los militares vuelvan a salir a las calles de Guayaquil, una medida que ya estuvo vigente el año pasado y que no paró la ola de violencia que vive principalmente la zona 8, donde ya van 437 muertes violentadas en los primeros 4 meses del año. Tras un fin de semana en el que se registraron coches bomba afuera de la cárcel regional, más de 16 asesinatos en la zona y hasta amenazas al ministro del Interior, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, dijo que estuvo el lunes en Quito y fue parte de la reunión con el presidente y otros ministros de área de seguridad. Durante un acto de destrucción de armas en la ciudad, el funcionario destacó que pese a que la medida no es nueva, las autoridades esperan que esta vez dé resultados. Luis Hernández, exministro de Defensa, quien estuvo en Guayaquil, dijo que se iba a reforzar la misión, pese a que muchos ciudadanos criticaron la poca labor militar y aseguraron que no notaron los operativos realizados el año pasado. Otro motivo para que los militares vuelvan a las calles sería el déficit de policías en la zona 8. Cuidados en tiempo de COVID. Estimados televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Con esto de la pandemia o muchas otras situaciones que se han venido dando relacionadas con la pandemia, nosotros vemos personas que tienen un cambio de ánimo. Vemos personas que están muy ansiosas, muy temerosas, inclusive llegan a la situación de pánico, ¿ya? Y otras con estados depresivos, con un temor a la muerte por esto que estamos viviendo. Ahora bien, la ansiedad, ese temor a no saber qué es lo que nos puede suceder, lógicamente va a traer como consecuencia que nuestro organismo libere sustancias que son propias para los estados de ánimo avanzados. Quiero decir con esto que el momento que nosotros normalmente nos asustamos por algo, vemos que nuestro corazón late a una mayor velocidad, late con más fuerza, en ocasiones se acompañan de sudoración. Esto está causado por ciertas sustancias, ciertas hormonas que se liberan con ese estado de ánimo de miedo. Ahora bien, esto es lo normal, pero que esto se mantenga perpetuado durante todo el día o inclusive durante la noche causando insomnio, eso no es lo normal. Lógicamente, eso puede tener etapas, ¿no? Tenemos una etapa donde todos tenemos miedo a esto, todos tenemos un cierto estado de depresión, pero podemos llegar a una crisis de pánico o a un estado depresivo que ya requiera ser manejado por un especialista. Quiero decir con esto, un psiquiatra.
no tengamos el miedo al psiquiatra. El psiquiatra, igual que un odontólogo, cuando nos duele una muela, igual que una persona que tiene un problema digestivo o el gastroenterólogo, el psiquiatra se encarga de equilibrarnos. ¿Por qué? Porque si no logramos esto, nuestro corazón puede producir arritmia, puede aumentar su presión arterial y puede llegar a comprometerse de una manera importante. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar de un tema que me han preguntado sobre la importancia de tener un departamento o una área de auditoría tributaria dentro de las organizaciones o procesos de auditoría tributaria dentro de las empresas. Y la primera pregunta que me hacían es, ¿qué es la auditoría tributaria desde la óptica privada? Y bueno, pues la auditoría tributaria yo la cualifico como una herramienta importante que hoy tienen las organizaciones para poder determinar adecuadamente los impuestos directos, indirectos, y no solamente en el ámbito tributario, aquellos controlados por el Servicio de Rentas Internas, sino también por los diferentes organismos de control, como pueden ser las aduanas, también las superintendencias, y también podemos hablar de aquellas otras obligaciones que están inmersos, por ejemplo, el municipio. También tenemos el tema del organismo rector en el tema laboral, y así las diferentes obligaciones en el sentido de tasas, impuestos, contribuciones. La auditoría tributaria para mí es un concepto bastante amplio, que lo hemos ido desarrollando y evolucionando a través del tiempo como esa herramienta efectiva que nos ayuda a identificar riesgos en nuestras determinaciones de nuestros impuestos, de nuestras tasas, de nuestras contribuciones, de nuestros aportes, como ya lo dije, con los diferentes organismos de control, ministerios, instituciones, etcétera. Siempre con el objetivo de que el pago para mí sea justo como contribuyente, enmarcado siempre en el ámbito, obviamente, legal. Yo siempre digo que el pago correcto no es el que se hace ni más ni menos, sino es el pago que se hace en base a la normativa que está vigente en un determinado periodo fiscal y que se cumple correctamente con el conjunto de normas, con el conjunto de leyes en los diferentes ámbitos. Cuando alguien tiene una obligación tributaria, una obligación, hablemos en el ámbito relacionado, por ejemplo, con el impuesto a la renta, nosotros tenemos que tener procesos de control, procesos sustantivos previos a la determinación, por ejemplo, del impuesto a la renta, pruebas, como yo digo, pruebas de auditoría. Pruebe internamente que su impuesto esté bien, pruebe que lo que usted hizo fue adecuado, pruebas sustantivas, revisiones, analíticas, legales, de cumplimiento, diferentes procesos que se pueden dar de control dentro de la organización hasta llegar a la determinación por parte del sujeto pasivo, que es usted, el contribuyente, para que usted respalde esas transacciones que están adecuadamente presentadas, realizadas, determinadas, y efectivamente usted haya hecho un proceso adecuado. Porque para mí la auditoría tributaria lo que busca es determinar esos riesgos que pueden ser errores, y yo siempre digo, ojalá que nunca irregularidades. Evidentemente la irregularidad ya pasa a un tema más allá del ámbito de una sanción económica, sino también un ámbito del carácter penal. El tener procesos hoy por hoy dentro de las organizaciones de auditoría tributaria, que es un nombre para mí bastante general, ha logrado pues definitivamente que el riesgo de que nuestras determinaciones de impuestos tengan pues definitivamente menos exposiciones al pago incorrecto de los mismos. Cada vez se escucha que las organizaciones envían a nuestros profesionales contables, financieros, laborales,
a cursos de capacitación, para que se entrenen, se actualicen, aprendan procesos sustantivos de control previo para que puedan determinar adecuadamente las obligaciones por parte del sujeto pasivo. Y eso es adecuado, eso es correcto. Y que sea de una manera permanente, no solamente al fin de año cuando se tiene que cumplir. El proceso tiene que ser permanente, diario, mensual, como yo siempre digo, de una manera que usted pueda a tiempo determinar los riesgos. Y cuando uno sabe que está en riesgo, lo que tiene que hacer es eliminarlo, mitigarlo, corregirlo, para que usted pueda cumplir adecuadamente con sus obligaciones, con el marco regulatorio y también pueda también beneficiarse de aquellas, hablemos, deducciones, exoneraciones que traen nuestras normas en el ámbito legal, en el ámbito tributario de manera debida, como dice la ley tributaria en el ámbito general. De esta manera, he querido satisfacer algunas inquietudes que me han dicho los contribuyentes. Cristina, queremos implementar dentro de nuestras empresas procesos de auditoría tributaria o un departamento de auditoría tributaria, y les he dicho, es algo sano, es algo positivo, porque hoy por hoy el crecimiento de las actividades, el crecimiento empresarial ha llevado que muchas organizaciones vayan generando este tipo de procesos o este tipo de departamentos que se dedican a generar este control interno previo dentro de nuestras actividades, de nuestros giros del negocio. De mi parte, soy Cristina Trujillo y nos volveremos a ver en una nueva edición de su noticiero de Telesucesos, de su programa Tributación de Hoy. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Hay muchos más notarios Cabreras y don Nazas. El artículo 323 del Código Integral Penal establece la sanción de 5 a 7 años de cárcel a las personas que organicen, desarrollen y promocionen de forma pública o clandestina actividades de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar dinero del público en forma habitual y masiva. Más allá de que la Superintendencia de Bancos ha advertido que ese tipo de negocios no tienen autorización del organismo de control, en la práctica proliferan a lo largo del Ecuador y operan dentro de un mercado en donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo formal y deben buscar informalmente la manera de tener algún ingreso para solventar las necesidades crecientes de sus familias. Esa compleja crisis social, sumada a una evidente crisis institucional, determina la proliferación de notarios Cabreras y de don Nazas, con sistemas de piramidación de capitales que ofrecen pagar altos intereses en poco tiempo, que indudablemente atraen a todo tipo de personas sin distingo de su nivel social, económico o educativo, que advierten que el aparato bancario recibe dinero y paga intereses muy bajos, que contrastan con los altos intereses que cobra a la hora de hacer préstamos a sus clientes. Asunto que debería merecer una mejor regulación por parte de las autoridades, con una redefinición que busque mayor equidad entre tasas activas y tasas pasivas. La Superintendencia de Bancos, ahora a cargo de la prestigiosa economista Rosa Matilde Guerrero, ha detectado nada menos que 133 captadoras ilegales de dinero
hasta el 18 de abril de este año. Según las investigaciones efectuadas, han aparecido plataformas virtuales, correos electrónicos y hasta páginas web para gestionar productos crediticios de inversión con alta rentabilidad, sospechosa rentabilidad. Han sido investigadas varias captadoras ilegales de recursos, como es el caso de una denominada Fortunario Activos Digitales, a la que por orden judicial se le ha inmovilizado nada menos que 7 millones de dólares. Hace pocos días circularon en redes sociales varios videos que daban cuenta de diálogos entre algún chulquero con uniformados, con uniforme de la policía. Tras una indagación preliminar, se estableció la existencia de otra captadora ilegal de fondos denominada Renacer, que opera precisamente con clientes civiles y uniformados. De la misma manera, en la ciudad de Loja se ha abierto un expediente fiscal para investigar las operaciones abiertamente ilegales de una captadora denominada Novena Inversors. José Cabrera Román, notario segundo de Machala, se dedicó principalmente a captar ilegalmente dinero a cambio del pago de elevados intereses. Las autoridades que continúan investigando el caso han determinado que al menos 35,000 personas, entre ellas militares, policías, políticos, jueces, gentes de a pie y hasta banqueros, se convirtieron en sus socios y hacían largas colas esperando entregar dinero en efectivo o retirar altos intereses prometidos. El referido notario Cabrera se había dedicado a la captación de dinero desde el año 1990. Todo el mundo lo sabía en el Ecuador, menos las autoridades de control que miraban al otro lado, dejando que este tipo de actividad, penado por la ley, actúe sin problema alguno hasta que en la madrugada del 26 de octubre del año 2005, cuando Cabrera se encontraba en un hotel de la ciudad de Quito en compañía de una joven de apenas 18 años de edad, encontró la muerte. El negocio montado por Cabrera había movido al menos entre 300 y 400 millones de dólares. El jueves 14 de abril, la Policía Nacional confirmaba el hallazgo del cuerpo sin vida de Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Nasa, personaje que, habiendo sido miembro de las Fuerzas Armadas, montó en Quevedo, provincia de Los Ríos, una captadora ilegal denominada Big Money, que rompió un récord sin duda mundial al ofrecer intereses de hasta un 90% en apenas 8 días. El nombre de Nazareno se conoció a mediados del 2021, cuando el país advirtió que miles de personas de todo tipo y condición, con y sin uniforme, viajaban a la ciudad de Quevedo para entregar altas sumas de dinero. Según Don Nasa, la alta rentabilidad estaba asegurada por sus inversiones en negocios de electrodomésticos, víveres, medicinas y textiles. La Fiscalía de la Nación abrió un expediente de investigación previa el 26 de junio del 2021. El 5 de julio del 2021, en la parroquia La Venus, en Quevedo, la policía confirmó un sangriento tiroteo que dejó como saldo 5 muertos y 6 heridos. Ese no sería el único acto de sangre vinculado a Nazareno, pues el 13 de agosto del 2021, 6 personas privadas de la libertad en la cárcel de Quevedo fueron asesinadas. Miguel Ángel Nazareno habría contado con ayudas eficaces para eludir a la justicia, que a pesar de las evidencias de sus acciones criminales y de existir serios indicios muy claros
de blanqueo de capitales y de lavado de activos, vinculados todos a la narcomafia, no tuvo nunca orden de captura. Seguía operando clandestinamente con su negocio. Lo más grave de esta historia criminal tiene que ver con la última de las 3 visitas que habría efectuado don Nasa al corazón de la seguridad del Estado ecuatoriano, que es el Ministerio de Defensa Nacional, a donde acudió en compañía de otras personas y de 3 vehículos donde se transportaban maletas llenas de dinero en efectivo. Nazareno habría eludido los controles militares, al menos eso se informó, para escapar de la persecución policial. La gravedad de este vergonzoso suceso, que debía costar el puesto del alto mando militar e incluso del ministro, a más de una urgente y eficaz investigación y judicialización de lo ocurrido, tiene hasta la fecha indignado a todo el Ecuador, que no puede justificar la inacción y el silencio oficial. Respeto como el que más la institucionalidad de mi país, de la que forma parte en forma especial las Fuerzas Armadas del Ecuador. Este hecho bochornoso no puede, no debe quedar en la larga lista de la asquerosa impunidad. Es deber ineludible de las propias Fuerzas Armadas del Ecuador impulsar acciones serias y efectivas que limpien su honor, que se ha visto seriamente afectado. Ha llegado la hora de entender que las mafias del crimen organizado penetran por todo lado, buscando mayores espacios de comodidad para sus acciones vinculadas con el narcotráfico local e internacional. Mientras la institucionalidad mire hacia el otro costado, seguirán apareciendo más notarios Cabreras y más don Nazas, provocando mayores daños en una sociedad que exige de sus autoridades acciones oportunas, así como una conducción del Estado que sirva concretamente para la solución de los múltiples y crecientes problemas sociales. El mayor peligro de la indignación popular radica en el desprecio a una institucionalidad carcomida y la pérdida de credibilidad en un Estado que no soluciona nada. Todo esto puede abonar peligrosamente al crecimiento del grito "fuera, todos fuera", que el gobierno del señor presidente Guillermo Lasso Mendoza está todavía a tiempo de evitar. Global Hoy con Alan Carney. Las imágenes que nos llegan desde el mayor puerto chino, Shanghái, son desoladoras. Se ven millares de contenedores apilados en la zona portuaria por una parálisis casi total de la ciudad a causa del confinamiento radical impuesto por el gobierno chino en aplicación de su política cero COVID para enfrentar el rebrote del virus en Shanghái. La draconiana aplicación de unas restricciones durísimas para mantener encerrada a la población y que solo se pueden aplicar en un régimen autoritario absoluto, dispuesto incluso al uso de la fuerza para imponerla, ha ocasionado un frenazo en seco de las actividades productivas, comerciales y sociales de la más importante ciudad china en términos económicos. Más de 25 millones de personas confinadas que de un día al otro han sido obligadas a tomar unas vacaciones forzosas simultáneamente en condiciones bastante precarias, pues la logística para el abastecimiento de alimentos y medicinas se ha revelado limitado e insuficiente, dando lugar a una creciente insatisfacción social. Como es habitual, la estricta
censura de todo relato que discrepe con la versión oficial, se ha encargado de ocultar cualquier opinión de protesta ciudadana. Cuando el confinamiento concluya, el régimen se sacará de la manga a algún oportuno cabeza de turco, al cual se cargará toda la responsabilidad por el evento, vinculándolo con alguna conspiración, sea externa con los enemigos de China o con la corrupción interna que sobrevive pese a los denodados esfuerzos del inspirado líder. Más allá del difícil trance que atraviesan los habitantes de Shanghái, al ser esta ciudad el principal puerto de China, un significativo porcentaje de las importaciones y exportaciones del país pasan por él, en un porcentaje estimado en casi el 20% del movimiento comercial chino. Esta situación nos da la medida del enorme papel que tiene China hoy en el comercio mundial, permitiéndonos comprender en toda su dimensión esa imagen un tanto nebulosa que nos habla de China como la fábrica del mundo. Fácil resulta colegir entonces el impacto mundial por la parálisis. La cadena de suministros que ha dejado de moverse por la emergencia sanitaria afecta gravemente a industrias y comercios a todo lo largo del planeta, cuando partes y piezas esenciales para la fabricación de maquinarias, vehículos, dispositivos eléctricos, teléfonos y un largo etcétera no llegan a sus destinos, o incluso toda la vasta gama de productos terminados que China exporta y que son comercializados por miles de establecimientos comerciales en el mundo. Esta parálisis logística y productiva se presenta además en un pésimo momento cuando los efectos económicos de los 2 años perdidos por la pandemia recién empezaban una no muy fácil y tímida recuperación. Y se une además, por si no fuera suficiente, al conflicto originado en la agresión de Rusia a Ucrania, con las derivaciones que las sanciones económicas que la Unión Europea y Estados Unidos han impuesto a Rusia, particularmente a su sistema financiero y comercial. Los riesgos en torno al suministro de gas y petróleo que se han materializado ya con la suspensión del flujo de estos combustibles a Polonia y Bulgaria por su negativa a pagarlo en rublos, en línea con la decisión comunitaria de la Unión Europea, nos podría estar marcando un primer paso para aplicar el mismo tratamiento al resto de países europeos que le compran gas a Rusia. Es lógico suponer que de darse tal circunstancia, los precios de los combustibles se dispararán a nivel mundial a niveles insospechables y con consecuencias impredecibles. Si a este escenario unimos los crecientes costos de los alimentos por la salida del mercado de la producción de trigo y otros granos de Ucrania y de Rusia por la guerra, junto a la creciente inflación en todo el mundo, nos vemos ante un escenario complejo con unas connotaciones que van más allá de aspectos meramente económicos por la profunda afectación social que pueden tener. Ya la pandemia causó un cataclismo en el empleo, del cual, al menos América Latina, no ha podido salir, con un retroceso de 15 años en sus niveles de pobreza, con el consiguiente malestar social expresado en una desconfianza cada vez mayor en las instituciones democráticas, para beneficio de los milagreros, outsiders del sistema, dispuestos a prometer cualquier cosa, a ofrecer el oro y el moro, engañando a una población ingenua, aferrada a unas esperanzas que concluyen en amargas frustraciones. Las crisis pueden ser campo propicio para la creatividad y escenario de oportunidades. Se están viendo con claridad las costuras y los límites del acelerado proceso de relocación y globalización mundiales
lo que determinará reordenamientos productivos que acorten de manera sustancial las cadenas logísticas, tanto por los crecientes cuellos de botella de producción y transporte con sus costos consiguientes, como por los riesgos estratégicos que las excesivas dependencias producen y que tanto la pandemia como la guerra se han encargado de desnudar. Las necesidades mundiales de alimentos no van a disminuir por lo menos durante 2 generaciones, lo que significa una posibilidad cierta de planificación a futuro, a largo plazo, no para la siguiente siembra, que ha sido lo habitual en América Latina. Las ventajas relativas de la región, sobre todo por sus reservas de agua, son evidentes, así como la inadecuada utilización de la tierra cultivable. Resulta más rápido transportar cualquier producto agrícola desde América Latina a los Estados Unidos o a Europa Occidental que hacerlo desde Asia o desde África. Pero son mercados que exigen altos niveles de calidad por los que están dispuestos a pagar buenos precios. En el país tenemos ejemplos interesantes de adaptación a esos estándares, el de la industria camaronera, la florícola, en el chocolate, que se han posicionado entre los mejores del mundo en sus campos. Ese es el camino que se debe transitar en un país que tiene, por su enorme variedad de microclimas y productos, la posibilidad de desarrollar nichos exclusivos y selectos orientados a la cantidad antes que al volumen, incorporando valor agregado más allá del producto primario. Dar ese paso será el camino para generar, más allá de empleos, emprendedores, el activo más importante de un país de cara al futuro. Las posibilidades de crédito barato para el Estado serán menores, pues para frenar la inflación mundial, el crédito se encarecerá, lo que producirá una recesión de duración incierta. La opción obvia será alentar las inversiones internas y externas, creando un entorno de seguridad jurídica en la comprensión de que no somos como país la última Coca-Cola en el desierto, sino uno más de muchos países compitiendo por unos recursos cada vez más limitados. Muchas gracias. Editorial. Más crudo. Roberto Aspiazo, El Universo. Es bueno para el gobierno fijarse en metas ambiciosas, sobre todo cuando tiene problemas por el retraso en la ejecución de proyectos transformadores de la economía nacional. En tal sentido, resulta esperanzadora la oferta de aumentar la producción de petróleo a 1 millón de barriles en un plazo de 5 años. Es un desafío complejo que requerirá del alineamiento de algunos factores. Ecuador produce luego de medio siglo 500.000 barriles por día obtenidos de la perforación de 4.500 pozos que, si bien pueden ser objeto de recuperación mejorada o de rehabilitación, hay 1.000 cerrados por bajo rendimiento que pronto serán licitados. Va a resultar necesario también promover su expansión, en especial en los denominados megacampos, el ITT, que incluye los bloques 16 y 31 en el nororiente, Pungarayacu, yacimiento de crudos pesados en abandono desde hace 8 años, y el campo Amistad y bloque 6, costa afuera en el Golfo de Guayaquil y la península de Santa Elena. La perforación del reciente pozo en Ixpingo por parte de Petroecuador ha sido la cortada de cinta de este proceso, que prevé otros 36 pozos que permitirán aumentar la producción en 50.000 barriles hasta fin de año. Sin embargo, el objetivo del 1 millón de barriles requerirá de una inversión de entre 25 y 33.000 millones de dólares, muy por fuera de las posibilidades ahora de Petroecuador, teniendo que ser asumida, por supuesto, por la empresa privada. Y uno de los mayores obstáculos para este desarrollo será la obtención de licencias ambientales a fin de permitir una operación restringida en zonas de reserva y parques naturales en la Amazonía. Entre tanto, una urgencia es el proyecto de captación de gas que se viene quemando 24/7 en 391 llameros que tiene Petroecuador.
Aunque parezca de Ripley, se flamea a la atmósfera sin beneficio de inventario y efectos contaminantes, el equivalente calórico a 18.000 barriles, significando por tanto una pérdida de 1.8 millones de dólares al día. Otro de los problemas por resolver es el cruce de competencias entre el Ministerio de Energía y Petroecuador. Durante el anterior gobierno se expidió un decreto ejecutivo encargándole a dicha secretaría la concesión, delegación de los proyectos energéticos, incluidos aquellos que corresponden a activos de la empresa estatal, como en el caso del campo Sacha o la refinería de alta conversión en Esmeraldas. En la práctica, esto supone entenderse no con una, sino con dos instancias burocráticas, cada cual con su propio laberinto. Ecuador, en materia de refinación, produce un exceso de residuo o fuel oil que, como bien dice el gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, se vende a precio de gallina vieja para importar derivados caros que, al mezclarlos con la producción local, arrojan como resultado gasolinas y diésel con un estándar Euro 3 cuando deberían tener Euro 5. En este trueque de combustible el país pierde no menos de 300 billones de dólares al año, que bien podrían servir para financiar precisamente el proyecto de alta conversión. La moraleja de Más Crudo es que, con liderazgo y decisión política, hay muchos planes por ejecutar con rapidez, honestidad y sentido común. Roberto Aspiazu, El Universo. Una cuestión de ética, por Rudy Hidalgo, 4 Pelagatos. Lograr gobernabilidad siempre significa un reto para cualquier mandatario, especialmente en coyunturas en que la baja representación en los espacios legislativos resulta un permanente obstáculo para cumplir las metas con las cuales llegó al poder. El desafío que tiene por delante es entonces cómo generar condiciones favorables sin afectar la ética y consecuentemente la confianza ciudadana. En ese sentido, en la historia democrática del país se ha visto de todo. Por ejemplo, alianzas impensables para captar votos y lograr la presidencia de la Asamblea y comisiones legislativas, acuerdos entre enemigos históricos para conseguir pasar una ley, conciertos para nombrar autoridades, todo en nombre de la tan anhelada gobernabilidad. Y con esas prácticas, sin querer queriendo, lo que se ha ido haciendo es desgastar la democracia de a poco. En términos de acuerdos, los expertos coinciden en que hay reglas de oro no escritas que se deben cumplir a rajatabla cuando se habla de pactos políticos. Cumpliendo esas asumidas reglas, se evitaría tostar granizo, como se dice vulgarmente, porque pactos contra la natura democrática siempre tienen un precio muy alto y al final son los mandantes los que pierden. Los resultados de los acuerdos políticos son una cuestión de ética. Entonces, ¿cuáles deberían ser las premisas a tener en cuenta para llegar a acuerdos válidos y beneficiosos para la colectividad sin traspasar las famosas líneas rojas? Pues bien, en primer lugar, es básico que lo que se pacta no involucre vulneración de derechos de los ciudadanos. En esa línea de pensamiento, todo aquello que tenga que ver con delitos de corrupción, malversación de fondos públicos y delitos conexos no deberían integrar nunca ningún paquete de pacto político alguno. Es claro que los delitos de corrupción vulneran directamente los derechos ciudadanos de acceder a la justicia, vivir bajo la tutela de un Estado transparente y el derecho a los servicios básicos que se dejan de recibir cuando los dineros del Estado se desvían a bolsillos de los malos funcionarios. Por cada dólar que se desvía producto de actos ilícitos, se dejan de construir escuelas, hospitales, carreteras y todo tipo de obras que debieron haber ido a aliviar la pobreza, la desnutrición y las necesidades de salud de los ecuatorianos más pobres. Cada vez que se pierde dinero por corrupción, más niños se quedan sin educación, la desnutrición se recrudece, se descompone más el servicio público y el ejercicio de la política se denigra más. A la luz de la situación actual que vive el país,
donde la sospecha de un pacto espurio está cobrando fuerza, estas reflexiones sirven de base para apuntalar el criterio de que si bien es conveniente entablar conversaciones con todos los actores políticos, los acuerdos de impunidad no deben existir jamás. Los actos ilícitos deben ser castigados porque no se puede construir democracia sin justicia. Los hechos políticos actuales son graves, la inseguridad campea y las instituciones de control están amenazadas con ser cooptadas otra vez. Consecuentemente, un sentimiento de desaliento y desencanto se va empoderando en los ecuatorianos. Por eso urge retomar el camino inicial, cumplir con la ciudadanía y dejar de tentar al destino con dudosas decisiones. El ejercicio del poder es, sobre todas las cosas, una cuestión de ética. Rudy Hidalgo, 4 Pelagatos. Submarino de Correa o ingenuo sin parangón. José Hernández, 4 Pelagatos. Rafael Lucero, jefe de la bancada de Pachacutic, contribuyó a cernir la dicotomía que plantea el correísmo a la sociedad política ecuatoriana: estar a favor o en contra de la Comisión de la Verdad que quiere Rafael Correa y que, en realidad, debería llamarse Comisión de la Impunidad. Tras su viaje a México, donde se reunió con Correa, Lucero dijo que ese era el objetivo mayor de su interlocutor. Dijo más, que quien quiera los votos del correísmo en la Asamblea tiene que ser favorable a la creación de esa comisión encargada de lavar integralmente a Correa, cara y cuerpo, y volverlo tan inmaculado como él se cree en la dimensión en la que vive. Lucero, sin quererlo, acaba de zanjar las discusiones bizantinas que hay sobre el correísmo. Ya está, quiere impunidad. Y para ello necesita una comisión que debe ser llamada, como no puede ser de otra manera, de la verdad. Y Lucero, por carambola, acaba de dejar sin piso a Francisco Jiménez, el ministro de Gobierno. Jiménez sorprendió a muchos con un relato que, despojado de hojarasca, decía en suma: se puede dialogar con el correísmo por fuera de esas consideraciones que implican meter la mano a la justicia para limpiar el casillero judicial del prófugo Correa. Por supuesto, ese discurso llegó envuelto en algunas consideraciones sociológicas, las fracturas que quedaron tras los 10 años del correísmo y otras también ecuménicas: hay que acabar con el odio, perdonar para pacificar el país. Y como Lazo, según dijo, necesita gobernar en paz, él se ofreció como el gran pacificador. Para ello, el ministro de Gobierno Jiménez pidió prestado parte del credo correísta y realizó una construcción teórica que aterriza, por la fuerza de los hechos, en dicotomías sencillas. ¿Creyó Jiménez la retórica de Correa sin percatarse de que su estrategia es la impunidad? ¿No advirtió que este planteamiento lo perfila como un submarino del correísmo o como un ingenuo sin parangón? Lucero ha puesto los relojes a la hora, y ese ejercicio deja fuera de lugar al ministro Jiménez. Ahora él tendría que explicar al país de qué habla con el correísmo cuando es claro que el correísmo solo habla de impunidad. Pacificar al país implica cerrar los ojos ante las maniobras del correísmo para quedarse con la Asamblea, alzarse con el Consejo de Participación Ciudadana y permitir que pongan Contralor, Procurador, Consejo Nacional Electoral, Fiscal y jueces de bolsillo. Es curioso que Jiménez hable de superar el odio, olvidando su formación en Francia. ¿Acaso el correísmo, sus políticas, sus robos, su persecución, su modelo económico puede ser reducido, pasando de la sociología y la política a la psicología, a una suerte de teoría de los afectos? El correísmo montó ese relato para vaciar su modelo de sus contenidos profundamente reaccionarios, autoritarios y corruptos. ¿La tarea de Jiménez es componer con el correísmo? ¿No es acaso ubicar ese grupo delincuencial en las antípodas de lo que quieren los demócratas, los defensores de los derechos humanos, las minorías, el libre mercado y la decencia y transparencia en el manejo de la cosa pública? Jiménez, desde antes de llegar al gobierno, es un ministro ambiguo, que juega con las palabras,
que inspira profunda desconfianza. Es un ministro que habla del correísmo en pasado, como si Correa y los suyos hubieran mutado. Es un ministro que parece abogado de la oposición antidemocrática y no el representante de un gobierno republicano, resultado de años de resistencia al autoritarismo de aquellos que hoy lo acorralan con su consentimiento en la Comisión de Fiscalización o en la reunión con los bloques legislativos. ¿Quiere Jiménez acabar con la agenda del odio, admitiendo sin revirar el relato del correísmo que dice que los demócratas son los corruptos, que Glass fue un perseguido, que la corrupción por la cual está preso fue un invento, que ellos jamás metieron la mano en la justicia, que nunca robaron, que Odebrecht fue un espejismo, que los cargos que instruye la fiscalía son producto del lawfare? ¿Submarino del correísmo o un ingenuo sin parangón? En cualquier caso, un ministro así no es un fusible para presidente, es un lastre, y por eso Jiménez ha concentrado gran parte del desasosiego que embarga a la opinión pública ante un gobierno que no procesa el vacío político que con tanto ahínco produce. José Hernández, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días con todos. Jueves, penúltimo día de la semana. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Seguimos recorriendo los colegios de Quito, seguimos motivando a los jóvenes para que participen del primer concurso intercolegial de oratoria Voces del Bicentenario. 145 colegios inscritos. Ya cerca de 100 representantes están listos para las semifinales que se llevarán a cabo el día 9, 10 y 11 de mayo en las instalaciones del Teatro Bolívar de la ciudad de Quito. Bienvenidos a todos los colegios que se están inscribiendo y vamos a tener una fiesta verdaderamente cívica. Estoy en la calle América y Mañosca, en el centro norte de la ciudad de Quito. Me hubiese gustado tener una cámara un poco más profesional para que ustedes puedan ver qué es de lo que quiero conversar con ustedes hoy. Y es justamente sobre la parada del Metrobús que está a mis espaldas. Es una parada que fue construida en la administración del señor Rodas, más o menos en la mitad de esa administración, más todo el tiempo del señor Yunda, más el tiempo del señor Guarderas, y esa parada no tiene ninguna utilidad real para la gente. Más bien es un tapón, más bien es algo que afea a la ciudad. Justo en esta parte, al final de la calle Colón y al comienzo de la calle La Gasca, encontramos el edificio de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que es sin duda uno de los edificios más lindos de la ciudad de Quito, pero no se lo puede apreciar porque está una parada que, según el municipio, según la empresa de pasajeros, según los secretarios de movilidad de turno, no se puede utilizar porque está técnicamente mal hecha, porque las puertas de acceso e ingreso a los buses están del otro lado de como debían ser. Oigan, señores, o tumban o hacen funcionar, porque eso no puede seguir así. Es que costó $300,000 la parada y tiene que arreglar quien la construyó. Bueno, pónganse a hacer que las cosas pasen en la ciudad de Quito. Esta es una muestra de que en la administración municipal nos hemos acostumbrado al no hay cómo, al no se puede, al no permite la ordenanza. Si es que esa parada estuvo técnicamente mal hecha, la tumban y les caen con todo el rigor de la ley a aquellos que permitieron que esta fantochada funcione en la ciudad de Quito. Ni siquiera funcione, mal funcione, ni exista. Hagan algo por esta parte de la ciudad, porque esta es una evidencia clara que Quito carece totalmente de planificación, de control y de orden. Soy Andrés Castillo Maldonado. Este fue el blog de la noticia. Hasta mañana, chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque,
Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.